Punto por punto, análisis y crítica sin censura. Este domingo, los obispos de Veracruz publicaron un comunicado dominical, un mensaje de la postura de la Iglesia ante el proceso electoral que se vive en el estado de Veracruz y en todo México. Este comunicado despertó polémica, diversas interpretaciones, debido a que habla en relación a que no hay claridad en la postura de los partidos políticos, en la postura de los actores políticos. De eso vamos a hablar. Sí, Roberto, interesante la postura de los obispos del estado de Veracruz, a partir de Hipólito Reyes Larios, arzobispo de Jalapa, de Sergio Obeso Rivera, obispo emérito de Jalapa, y todos los prelados, los altos prelados que tiene la Iglesia Católica en el estado de Veracruz. El punto que acabas de mencionar creo que es lo más importante, la claridad que ellos en este documento le están planteando a los partidos políticos, se lo plantean a su feligresía, también a los sacerdotes, la labor que deben hacer para concientizar de que se debe de participar en este proceso democrático. Es una carta con 16 puntos, los primeros de ellos son en términos muy religiosos, invocando pues la postura que debe tener toda iglesia, que es muy encomiable, en favor de la sociedad en general. De los 16 puntos, yo creo que 8 tienen un alto contenido político, sin hablar de ciertos actores, sin hablar de determinados partidos, pero obviamente los que nos dedicamos al análisis, pero también los que se dedican a observar desde la sociedad a los partidos políticos, a los actores, a los gobernantes, le dieron su connotación. Y muchos de ellos señalan que esto fue una carta dirigida, tarea dedicatoria para la familia Yunes Azul. Si podemos ahora sí que diferenciarlo de los otros Yunes, que se encuentran también siendo partes de toda esa actividad política. Hay un punto, que creo que es el que más se resaltó en los medios de comunicación, que tiene que ver con que se haga una concientización del ciudadano para que no se dejen engañar por actores políticos que forman parte de ciertas familias que quieren permanecer en el poder. Lo interpretan muchos como un mensaje a Miguel Ángel Yunes Linares, porque su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez aspira a ser gobernador de Veracruz, es decir, el candidato de la alianza PAN-PRD Movimiento Ciudadano al gobierno de Veracruz, y porque su otro hijo, Fernando Yunes, es alcalde de Veracruz en este momento. Pero si nos vamos al análisis, nos vamos a encontrar que le agradecemos mucho a los obispos porque prácticamente nos permiten actualizar lo que ya tocamos en un programa anterior, que fue el de los caciques, y que son familias que se han venido perpetuando el poder por generaciones y que entran en esto mismo. Pero hay muchas otras cosas, Roberto. Tú en algunos puntos en los que reflexionábamos y preparábamos este análisis, mencionabas lo de la claridad que le piden los prelados, los obispos, a la feligresía, a los laicos, para que sepan diferenciar. Y a mí me llama la atención mucho cuando hacen mención a una palabra, a un término llamado el bien común. Recordemos que la Iglesia Católica ha tenido una relación directa y un amaciato con el Partido Acción Nacional. Prácticamente se puede decir que hay intereses de la Iglesia Católica en el Partido Acción Nacional. Y el bien común es uno de los postulados del Partido Acción Nacional, y al mismo tiempo la Iglesia resalta esta parte. Pero en otros puntos de este mismo documento vemos una crítica implícita, o sea, así como hablan los obispos, que son muy reservados, que no se tiran a fondo, pero hay una profundidad muy importante en cuanto a identificar bien a los candidatos y a los partidos por lo que ha sido su esencia, y sobre todo por lo que empezamos a ver, son tan pragmáticos que los que siempre fueron la derecha se mantienen en una posición aliados con la izquierda. Y ahí viene otra dedicatoria para PAN-PRD. Y de eso tú ahí hiciste una reflexión muy interesante. El clero en pleno lanza este comunicado, y realmente es algo que llama mucho la atención por la cuestión de los mensajes que envía.
A mí me llama especialmente la atención porque que el mensaje va dirigido a todos los partidos y a todos los actores políticos, aun cuando en esa parte, esas dos líneas, se le aderezan muy bien a la familia Yunes. Y hablo de la familia Yunes en cuanto a Miguel Ángel Yunes Linares, sus hijos, y a Héctor Yunes Landa, que impone a su hija como candidata al Partido Verde. Y además él es candidato a diputado plurinominal. Sí, O sea, estamos hablando de que hay actores en la misma familia que van contendiendo por algunos cargos. Roberto, hay otros Yunes, la familia de Pepe Yunes, que por cierto, Pepe Yunes, candidato del PRI a gobernador de Veracruz, por versiones que tenemos, ha sido reacio, ha sido muy difícil que él quiera e incluso permita que miembros de su familia directa, sus hermanas, su padre, participen. En cambio, algunos primos de él sí han participado y son rivales políticos. Algunos incluso no comulgan con él, y habemos visto otras familias a lo largo y a lo ancho del estado de Veracruz que también tienen esa cuestión de irse perpetuando en el poder. Los cargos de alcalde para un padre se lo heredan a una hija o algunas hijas, los hermanos se heredan entre ellos, y es ancestral, Roberto. Sí, y digamos el caso de la hija de Héctor Yunes Landa sin una trayectoria política que la respalde, más que ser la hija de papi. Ahora, Y tuitera. Pero también hay otro punto muy interesante, la poca claridad que tienen los partidos políticos con las alianzas que hacen, porque vemos a un partido supuestamente de izquierda, como lo es Morena, aliándose con el Partido Encuentro Social, que es eminentemente religioso. No católico de la Iglesia Protestante. Y vemos a un Partido Acción Nacional involucrándose con un partido de la Revolución Democrática cuyos postulados son muy diferentes y en temas tan delicados y tan sensibles como lo es el aborto y el matrimonio, hablando y en cuanto a la familia. La familia, el matrimonio gay y las adopciones, por ejemplo. Sí, y digo, son puntos muy interesantes porque lanza y pide a la Iglesia que haya claridad, y no la hay. Y creo que no la va a haber porque son pragmáticos, es decir, no hay convicciones. Ahí siento yo que hay una crítica muy fuerte. No hay convicciones en los partidos políticos, y por eso pide a su feligresía estar muy atentos a la definición de los actores políticos, porque son muy ambiguos, ¿no? Yo recientemente te comentaba hace rato en una entrevista que le hacen a Andrés Manuel López Obrador, y que le piden que defina su postura personal en cuanto al matrimonio gay, pues él dice que lo que se ha hecho en la Ciudad de México es algo que ya es una ley y que él respeta eso, y que de lo demás el pueblo decidirá. Y sí es cierto, pero le insisten, pero su postura personal, y no hay claridad. No, Roberto. Se niega a fijar una postura clara y precisa sobre ese tema. Muy diferente en otra entrevista que vi, aunque no sé qué postura tenga Margarita Zavala, pero cuando a ella en una entrevista le preguntan en relación al uso de la marihuana y a su legalización, ella de alguna manera trata de rehuir y decir que es algo que va a decidir el pueblo, que se va a decidir en una consulta, que serán las leyes y que se someterán al Congreso y todo esto, pero finalmente cuando le insisten, ella es congruente y dice, bueno, mi postura personal es que no estoy de acuerdo con el uso de la marihuana. No estoy de acuerdo que se legalice. Salvo la marihuana medicinal. Sí. Así es. Sin embargo, será el pueblo, serán las leyes, serán los actores políticos en donde se determinará si se legaliza o no. Me parece muy congruente porque cuando menos como ciudadano sé cuál es la postura de cada actor político, y eso es parte de lo que está exigiendo la Iglesia. Sí, Roberto, yo creo que la indefinición es lo que resta liderazgo. Cuando vemos a un actor político que se pronuncia por algo en especial,
Cuando vemos a un actor político que te dice voy con esto o no voy con esto, voy con el aborto, no voy con el aborto, avalo los matrimonios gay y las adopciones de matrimonios gay o no las avalo, cuando menos creo yo que la sociedad tendrá un elemento para decir si creo o no creo. Pero dejarlo en una indefinición genera un voto que se les puede ir, se vuelve un voto volátil, precisamente por esa actitud. Yo recuerdo, en el caso, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, Jorge Ramos le pregunta también al respecto sobre el aborto, y su postura vuelve a ser esa misma, ¿no? Que se haga una consulta, y que de esa consulta surja la posición con la que podemos actuar, o sea, lo que diga el pueblo. Y le insiste, pero ¿cuál es su postura personal? Y son aproximadamente 6 veces que le hace la misma pregunta, y le termina diciendo, usted está evadiendo mi pregunta. No, ¿cómo crees, Jorge? Le dice. No, usted está evadiendo mi pregunta. Yo creo que no le cuesta ningún trabajo. Yo sé que Andrés Manuel López Obrador, en ese sentido, él está en contra del aborto. Lo sé porque con gentes allegadas a Andrés Manuel López Obrador, que lo conocen de toda la vida, y que tiene una postura en lo personal bastante religiosa, en ese punto, quizá en otras no, pero él no tiene una posición a favor del aborto. Sin embargo, está contando los votos que se le pueden ir. El problema es una conveniencia electoral, una coyuntura política, que yo creo que sería peor todavía si mucha gente que está a favor del aborto, y tengo mis reservas también en mencionarlo así, yo creo que nadie está a favor de cercenar una posibilidad de vida. Yo creo que no, eso sería antinatural. Pero quienes dicen, bueno, la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo por las razones que sean, yo respeto esa posición, pero yo creo que si alguien dice, Andrés Manuel López Obrador hoy no se define, pero ya como presidente sí se define e influye, y con eso manda una línea, y el Congreso le aprueba lo que él quiere, mucha gente se puede sentir decepcionada porque pensaban que él tenía otra forma de concebir las cosas. Y no solamente es López Obrador, porque Anaya también ha titubeado en cuanto a definirse en ese punto. Y ellos le están viendo la rentabilidad electoral a no definirse, porque de esa manera pueden decir, se nos van a ir los votos. Recordemos, México es un país profundamente religioso. Aún las personas que se dicen ateas en su momento tienen ciertos festejos que tienen que ver con la religiosidad. Y yo creo que en ese punto todos coincidirían en que hay que definirse. O sea, es peor que no lo hagan. La Iglesia en esta situación, es el punto 9 de este comunicado. Yo quisiera leerlo así, porque creo que vale la pena, Roberto. Es importante mucho porque luego es sorprendente cómo muchas personas opinan, critican, hablan y pocos han leído el comunicado completo. Sí, claro. Vamos a fíjate, leer esa parte. En ese punto dice, es el punto 9 y dice, preocupaciones particularmente urgentes para los ciudadanos son el respeto y la defensa de la vida en todas sus etapas, la familia natural y el derecho de los padres en la educación de sus hijos. La necesidad de atender los derechos humanos de todos, particularmente de la mujer, de los migrantes, los campesinos, los indígenas y los más desfavorecidos. Son también muy importantes el cuidado de la ecología y del medio ambiente, agua, flora y fauna, la supervisión transparente de proyectos que tienen impacto ambiental, protegiendo las poblaciones de empresas que buscan sus intereses económicos a costa del bien de las comunidades locales. Mira, en ese punto es profundamente moral la postura de la Iglesia Católica, que creo yo que si se le pregunta a las iglesias evangélicas o como se les denomine, protestantes, como hermanos separados, como ellos quieran asumirse, yo creo que tendrían una misma postura. O sea, son valores que nos hacen crecer como sociedades y como seres humanos. Y también aquí ya cuando entran a la parte ecológica y cuando hablan de que deben de proteger esos actores políticos, que la gente identifique esos actores políticos que deben de proteger a las poblaciones de empresas que buscan los intereses económicos a costa del bien de las comunidades. Recordemos Jalcomulco, recordemos la empresa que se trató de instalar ahí,
y que hubo una guerra muy fuerte, una batalla por parte de la comunidad organizada por grupos que hoy vemos, o los vimos en el Partido del Trabajo, que hoy están en Morena y que impidieron que llegaran ahí las transnacionales a hacer ahí una disposición y alterar sobre todo el entorno ambiental. Sí, el uso de los recursos sin sustentabilidad, claro. Es lo que está pasando. Igual pasa en la región sur de Veracruz con el caso de Luspanapa, que la petroquímica, las empresas, la industria que está en los complejos que están a un costado de Coatzacoalcos, están explotando agua del río Luspanapa, pero a las comunidades rurales no les están dando algún beneficio, y también cuestiones de políticas de sustentabilidad que permitan que ese río siga fluyendo y que no se esté contaminando. Claro. Ya casi para terminar este tema, Mucio, hay algo que a mí me llama mucho la atención en particular. En el comunicado dominical de los obispos, ellos hablan de los medios que pretenden implementar para lograr el poder, ¿sí? Es decir, ¿qué medios están usando los partidos políticos para implementar sus posturas ambiguas? Y realmente eso, ahí regresamos al tema de los cacicazgos. Está pasando algo aquí, como ha pasado en toda Latinoamérica, que pasa todo para que no pase nada. Lamentablemente, Roberto, bueno, aquí hay un llamado, sobre todo para que el sacerdote, y lo dicen claramente, que no vayan a favorecer a un partido o a un candidato, o que de manera muy sutil le pudieran generar conciencia a los ciudadanos de inclinar su voto hacia X posición. O sea, simplemente están haciendo un planteamiento en lo general, pero ese llamado a identificar bien que, por ejemplo, familias que quieran perpetuarse en el poder, las dádivas, pues estamos hablando de la compra del voto a través de la despensa, los programas sociales, etcétera. Lo hacen todos los partidos políticos en diferentes latitudes. Yo creo que el documento, independientemente de que lo lanzaron los obispos del estado de Veracruz, es un documento que es aplicable a todo el país. O sea, esto mismo estamos viendo en todo el país. Y el tema de los caciques, que nosotros aquí ya lo habíamos abordado, encaja perfectamente porque son posiciones de poder de familias completas, de familias que ancestralmente, como te decía hace un momento, han estado detentando espacios y que incluso para ello tienen que ser grupos de poder fuertes e incluso incurrir muchas veces en delitos para impedir que otros puedan llegar y desplazarlos. Tenemos, por ejemplo, el caso del alemanismo. Supimos de un Miguel Alemán González, que fue un hombre que en la Revolución alcanzó su espacio porque se le dio una coyuntura, aunque hay la versión de que él se dedicaba a robar ganado. Más adelante se convierte en el general Miguel Alemán González, y su hijo llega a ser presidente de México, y el nieto llega a ser gobernador del estado de Veracruz, y se genera todo un alemanismo que todavía se está viviendo y sufriendo en muchas partes del estado de Veracruz, y hoy hay caciques que surgieron de aquel alemanismo y que se transmite de padres a hijos, entre hermanos, entre primos, entre familiares completos que siguen teniendo eso. Yo creo que ahí hay que despertar un poco la conciencia, porque no es posible que el cambio sea cosmético, nada más para simular que realmente se quiere cambiar. La sociedad, desgraciadamente, ya no aguanta más. Yo espero de veras que la sociedad abra los ojos, que reflexione. Yo invitaría a que se conozca el contenido de este documento, está en internet. Simplemente hay que tratar de accesar a él, como es el postulado de los obispos del estado de Veracruz, para darle una serie de normas con las cuales la gente debe de reflexionar. Y hay una crítica implícita y un llamado a partidos y a candidatos para que lo que hagan y lo que digan sea congruente, y hay que ver a través de qué medios se va a hacer. Yo creo que eso es importante, que se tenga esa toma de posición, porque también somos corresponsables finalmente la sociedad con los actores políticos. Yo quisiera cerrar lo que comentamos, Roberto. Mi participación en este punto es, mientras nosotros tenemos como sociedad una postura moral, nosotros queremos que vayan
los hombres de mayor ética a los espacios de poder, porque la gente buena es la que nos va a ayudar a tener un gobierno bueno y una sociedad buena. Los políticos son pragmáticos. Mientras nosotros buscamos la parte moral, ellos buscan la parte de poder. A ellos solo les interesa el poder, aun que tuvieran que reclutar a sus enemigos, a sus adversarios, a lo peor que hay en una sociedad, si para eso o si eso les sirve para poder llegar a esa meta que es el poder. Mientras la sociedad lo que quisiera es tener gente con una altísima calidad moral para que gobiernen bien, para que no se corrompan, porque eso es lo que le hace tanto daño a nuestro país. Y eso, Mucio, solo se puede combatir con una sociedad más participativa, una sociedad que denuncie, una sociedad que les marque el paso a todos estos políticos, porque estamos ante un pragmatismo inmoral, ¿sí? Decisiones inmoralmente pragmáticas. Y sobre todo, ¿sabes qué, Roberto? Se necesita una sociedad informada. Bien informada. Bien informada. Ahora sí, como si fuera más información y menos insulto en las redes sociales. En la medida que la gente reflexione, se informe y reflexione, analice, se podrá crecer. Hay veces que uno cree que tiene la verdad absoluta y si se plantea de una forma cerebral, racional, creo yo que se puede convencer a los demás, o si alguien tiene una mejor postura lo convencen a uno. Pero tiene que informarse más la sociedad, que aprovechen sus redes sociales, que se quiten el insulto, porque el insulto no lleva absolutamente a nada, al contrario, estanca a la sociedad. Yo creo que es el punto en que tenemos que aprovechar esta multielección, porque jamás en la historia de este país se había tenido una elección simultánea tan importante como la que estamos viendo, y nunca habíamos visto a un grupo o a grupos de poder, el PRIAN, tan replegados ante el embate de un Andrés Manuel López Obrador que sigue punteando en las preferencias electorales, en la intención de voto, pero que creo que estamos en el punto decisivo. Creo que en este momento la gente, si se enfoca a informarse, sabrá tomar mejor sus decisiones para el lado que quiera, pero que el día de mañana pueda decir: lo hice, me informé, me terminó de convencer a Andrés Manuel López Obrador, me terminó de convencer a Naya, le di una oportunidad a Mit. El que lo haga, pero que lo haga de manera consciente, con razones de por medio, y dejar un poco el insulto, la víscera, porque eso no nos está ayudando como sociedad. Este documento, en nuestro post, donde pasa este video, vamos a hacer la manera de que ahí puedan consultarlo en PDF. Sí, y bajarlo incluso. Y bajarlo, ¿no? Y leerlo. Ahora vamos a hablar de otro tema que también provocó mucha polémica, que es la cuestión de este grupo llamado Vía Veracruzana y los Yunes. Vía Veracruzana es uno de los enclaves del priismo, es donde se conjunta la fuerza y en algunos casos ya la fuerza perdida de algunos actores políticos que siempre han estado cerca de los candidatos y cerca de los hombres que ejercen el poder dentro del Partido Revolucionario Institucional. Mira, Roberto, el caso de Vía Veracruzana es un golpe, quizá no tengan mucho, no tengan un empaque político que pudiera ser relevante en este momento, no tengan quizá la capacidad de operación y sobre todo la capacidad para decidir una elección, pero sí es un golpe de tipo efectista por parte de los Yunes Azules, de Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, en contra de Héctor Yunes Landa. Haberse llevado a Vía Veracruzana, o los Viagras, como es el mote con el que se le conoció, en algunos se hacía referencia a que muchos de ellos eran priistas ya de edad avanzada. Este grupo de Vía Veracruzana siempre se había identificado, su líder moral es Felipe Amadeo Flores Espinosa, ex procurador del Estado de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte, secretario de gobierno con Agustina Costa Lagunes, una figura que había venido ocupando cargos de elección popular. Siempre es alguien viene a ser una especie de punto de referencia del priismo en el Estado de Veracruz. Se van porque no les dieron
Se van porque no los tomaron en cuenta para alguna diputación plurinominal, para algún cargo dentro del proyecto priista, y finalmente lo que ya se venía cocinando desde hacía algún tiempo, se sabía de algunas reuniones de acercamientos entre el hijo de Felipe Amadeo Flores Espinosa, Amadeo Flores Villalba, magistrado, integrante del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con Miguel Ángel Yunes Márquez, hasta que se da la concentración y de manera abierta y formal le manifiestan su respaldo a Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato de la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano al gobierno del Estado de Veracruz. El golpe es en esa dimensión, es un golpe al PRI, cuando muchos suponían que podía todavía mantenerse cierta coherencia dentro del PRI, sobre todo en momentos en que, como pocas veces se había visto a un PRI, a un candidato como Pepe Yunes, en el tercer lugar de las encuestas, muy, muy complicado para que pueda ganar la elección de gobernador, y que nadie se esperaba que este golpe se le fuera a dar de esta manera. O sea, era tratar de mantener, de retener a algunos actores políticos, pero bueno, se va desgranando. Yo creo que más bien lo que aquí habría que someter al análisis es cuánto más va a aguantar el PRI en el estado de Veracruz. Se le han ido sus figuras, algunos grupos, algunos caciques, el caso por ejemplo de las hermanas Vázquez, hijas de Cirilo Vázquez Lagunes en Acayucan, de plano optaron por pasarse del lado del PAN. Los hijos del Contralor Tapadera de Ricardo García Guzmán en Pánuco dejan el PRI o la identificación que tenían con el PRI y se van también primero al Partido Verde y luego se pasan al PAN. Y vemos a muchos actores que se empiezan a disgregar, empiezan a darle la espalda al priismo, y hoy los encontramos ya trabajando para el proyecto yunista, y algunos otros priistas se fueron a Morena, están trabajando con Andrés Manuel López Obrador, con Cuitláhuac García, con Manuel Huerta, con Rocío Nale, y ya los vemos en Coatzacoalcos, por ejemplo. Hay mucha gente que fueron parte del grupo de Iván Gilman e identificados con Mónica Robles en el grupo Integra, y que hoy los vemos en Morena. Yo creo que lo de Vía Veracruzana es una parte simplemente de lo que le está sucediendo al PRI, perdiendo prácticamente todos sus enclaves en el estado de Veracruz. Y si no hay un golpe de timón, si no se llega a tener una conciliación, se recomponen listas de candidatos plurinominales a las diputaciones, yo creo que la catástrofe va a ser peor de lo que ellos mismos se imaginan. Es paradójico que Vía Veracruzana durante mucho tiempo le sirvió al PRI para darle imagen de un PRI de grandes hombres, entre comillas. Lo celebraban con grandes fiestas, en cafés, y ellos se pronunciaban como los gurús de la política. Sobre todo en cafés, Roberto. Sí, eran estos grupos cafeteros, pero que el PRI los ha utilizado para que les dé imagen de unidad, de cohesión, de fuerza. Y sin embargo, es precisamente eso lo que aprovecha Miguel Ángel Yunes Linares para darle un golpe muy fuerte, casi podríamos decir que letal, a su primo Héctor Yunes Landa. Porque prácticamente Héctor Yunes Landa se queda sin todo ese aparato simulador de poder que era Vía Veracruzana. Sí, fíjate, ha habido reuniones a las que se les dio mucho despliegue, hubo operativos publicitarios de gran dimensión, en el cual Vía Veracruzana pues siempre aparecía al lado de Héctor Yunes. En su momento hicieron un pronunciamiento a favor de Javier Duarte. O sea, sí, como bien dices, les servía a los priistas para tener cuando menos a esta gente de su lado y que dijeran, oye, si los tienen a ellos son como el consejo de ancianos que están avalando a los hombres que están ahorita en el papel protagónico dentro de la política veracruzana. Y con críticas muy fuertes hacia Miguel Ángel Yunes Linares. Claro. Críticas fuertísimas a Miguel Ángel Yunes Linares, pero hace rato mencionábamos en el segmento anterior precisamente ese pragmatismo inmoral. Es decir, no hay dignidad, es el cuestión de la usabilidad de los actores políticos. Y Yunes Linares es lo que está demostrando, mantener el poder a costa de lo que sea. Porque algo les va a dar. Claro. Ellos se quejan de que no les dieron.
de que no los incluyeron en las listas plurinominales. Y tienen razón, porque finalmente Héctor Yunes coloca en las tres primeras posiciones de la lista plurinominal para las diputaciones locales a tres gentes suyas, a su suplente Eric Ayala, suplente senador, a Juan Carlos Molina, líder de la CNC, su compadre, y a Jorge Moreno en la tercera posición, que es su operador político. Es decir, las tres primeras posiciones son para Héctor Yunes. Es una lista de veras que da vergüenza que un partido político, yo conozco a muchos priistas muy respetables, gente muy correcta, gente que no ha figurado mucho, pero que están ahí porque realmente sienten los colores de su partido. Bueno, en las malas han dicho, pues nos ha ido mal, pero bueno, han sido muy leales y ahí se han quedado. Y son gente de convicciones, pero no es posible que agarres a algunos que son una verdadera basura como políticos, y me refiero al hijo de César del Ángel, líder de los 400 pueblos, este muchacho Marco Antonio del Ángel Arroyo, todavía encabeza un movimiento para protestar y quizá llevar a los tribunales a su propio partido por la forma en que se confeccionó la lista de candidatos plurinominales al Congreso del Estado de Veracruz. O sea, están inconformes como se hizo, pero hay que tener calidad moral para hacerlo. No alguien que utiliza menores de edad, como él lo reconoció en una entrevista. Para irse a encuerar. Para irse a encuerar, digo muchachas que las hacen estar marchando, bailando con el torso desnudo, lo cual es un delito además. Abuso sexual. Sí, por supuesto, es un abuso sexual. Y de lo que precisamente acusaban a Yunes Linares. Así es. Entonces, no es posible que no tengas forma de darles a otras gentes que, como quiera que sea, digo, allá en Vía Veracruzana hay personajes políticos que han sido congruentes, que han sido respetables y que han, en su momento, prestigiado su trabajo, ¿ok? Y sin embargo, porque hay cuotas para ciertas gentes, le das 3 posiciones a Héctor Yunes. Mira, él tiene todo el derecho a hacer su labor de tratar de colocar a su gente en los espacios, quizá le han servido mucho, pero si José Antonio Meade y los dirigentes nacionales del PRI suponen que eso les ha dado mucha operatividad, están muy equivocados. O sea, Erika Ayala está acusada de desvío de recursos públicos en el sindicato que ella manejaba dentro del COBAE. En el caso de Juan Carlos Molina, aparecen las conversaciones estas de Pancho Colorado, como que también era de los que recibían u operaban una serie de cuestiones para el narcoempresario que murió en cárceles de Estados Unidos y que estaba ligado a los Zetas y les lavaba dinero. También ostenta una riqueza inexplicable. Así es. Entonces, son esas cuestiones que uno dice, bueno, esta gente de Vía Veracruzana se va, sí, se va porque no les dieron. Pero es obvio que como es Miguel Ángel Yunes, como es pragmático y como hoy tiene todo el poder concentrado en sus manos, les va a dar. Y por eso es que se los pudo llevar. En política, Roberto, si alguien tiene 3 canicas, el hombre de poder dice, esas 3 canicas tienen que ser mías. Aquel que dice, no, son 3 canicas y no me interesan, no sabe que por 3 o por 2 o por una canica se puede perder una elección. Por eso es que hacen ese tipo de cuestiones. Pero digo, es para que la audiencia sepa de qué estamos hablando. En tiempos de Javier Duarte, algunas opiniones de Amadeo Flores, ¿no? Cuando el Panama Papers, que involucraba a la familia Yunes, él declaró, entre otras cosas, que la fortuna de los Yunes Linares es una vergüenza internacional para Veracruz. Hoy, aliado de esa vergüenza internacional que llamaba. Y también decía del PAN, que el PAN pesa más, en el PAN pesa más la complicidad que la lealtad. Y hoy se va a tener que poner una camiseta azul, ¿no? Hoy se va a tener que poner una camiseta azul. Hoy hace alianza con esa vergüenza internacional, y esa vergüenza internacional, que así lo califica Amadeo, hace alianza con alguien que lo denostó y lo denigró. Pero vamos, también hay que ver que muchas de las personas que creyeron que realmente este gobierno de Yunes Linares representaba un cambio para Veracruz, pues se quedaron igual, ¿no? Con un gobernador que hoy ni los oye ni los escucha, porque está él viendo sus propios intereses y mantener el poder a toda costa. Realmente es unas elecciones en que ojalá la sociedad tuviera un juego más importante
Creo, Mucio, que es muy importante que en los diversos distritos electorales, federales, locales, el voto no sea lineal, sino que realmente analicen a los candidatos, a cada uno de los actores políticos para tratar de expurgar y elegir, hacer una buena elección. Sí, que es muy difícil en estos días. Sí, es muy difícil, pero yo también sí coincido, Roberto. A veces podemos tener una preferencia hacia alguien que aspira a ser presidente de México o no tenerla. Definitivamente, pues sí, sabes que pues ninguno me convence, pero quizá se inclina uno por alguno, pero es posible que haya un actor dentro de la boleta para senadores o para diputados federales o para diputados locales que no necesariamente tienen que estar en la misma línea del partido. Yo creo que sí es importante, volvemos al punto de la reflexión que tiene que hacer la sociedad, que identifique bien a quién hay que darle esa oportunidad, si es que hay que darla, y en algunos también está en su derecho la gente de decir, ¿sabes qué? No me convence nadie, no me paro por las urnas. Algunos definitivamente no iremos a votar. Eso está a elección de cualquiera. Bueno, pues le agradecemos la atención a la audiencia y los invitamos a que nos sigan cada martes en Punto por Punto, en presencia.mx, Presencia Sureste, también en el Facebook de Mucio Cárdenas y en muciocárdenas.com. Le agradecemos mucho la atención a este programa. Nos vemos el próximo jueves. Punto por punto, análisis y crítica sin censura.